Aló, aló, aquí Brit Light. Es un placer saludarlos de nuevo. Es un gusto para mí poder sentirlos y conectar con ustedes. En esta ocasión estoy grabando este video para compartirles mi experiencia que tuve en los retiros de Yo Dispensa, mi experiencia propia, porque ya en otro video les he compartido más o menos cómo transcurre uno de estos retiros, así que si quieren verlo está en mis videos. Quería compartirles mis experiencias en estos retiros porque pensé que tal vez pueda ser de ayuda para alguien, de servicio o simplemente que sea una información útil. Y a mí me da muchísimo gusto compartirles esto y son experiencias que han marcado mi vida y que me han ayudado a mi crecimiento espiritual y como persona. Como ya les había platicado en otro video, la logística de un retiro de Yo Dispensa, sobre todo en Cancún, que es al único que yo he asistido, pero recuerden que los da en diferentes partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Y esta vez quisiera compartirles lo que yo he experimentado y vivido en ellos, sabiendo que las experiencias de cada quien van a ser diferentes siempre y que cualquier experiencia que ustedes tengan, si alguna vez asisten a uno, va a ser totalmente personal y va a ser perfecta. Todo lo que se experimenta en uno de estos talleres, así se sienta como si fue bueno o no, siempre es parte de ese crecimiento y ese proceso de sanación interna, emocional o física, pero siempre es de nuestro beneficio. Mi primer retiro de Yo Dispensa fue en diciembre del 2022 y fue una experiencia maravillosa que me enseñó que nada tenía que cambiar realmente afuera para mí darme esa felicidad y esa completud, más que el cambio totalmente era dentro de mí. Esa realidad de felicidad era dentro de mí. Antes de decidirme a ir a uno de estos retiros, yo ya practicaba las meditaciones de Joe y además había leído sus libros, pero sin embargo llegó un punto en el que sentí que debía tomar un paso más grande, un paso más drástico para cambiar mi vida, pero sobre todo para cambiarme a mí, cambiar mis pensamientos, cambiar mis creencias. Mi mente, como estaba funcionando en ese momento, repito, como las creencias, las emociones que yo estaba practicando día a día me estaban llevando a un lugar donde no quería encontrarme. Estaba llena de inseguridad, de miedos, tenía una desconfianza total ante la vida y debido a ello se presentó o se materializó esta situación emocional en mi estómago. Ya tenía yo años con gastritis, pero esta vez mi cuerpo, mi estómago dijo, ya no puedo más, no podemos seguir por el mismo lado y sentí como que colapsó. De la noche a la mañana ya no podía comer nada, tenía dolores horribles y yo creí que era como algo como cuando comes algo mal, que es temporal, ¿no? De que si cuidas tu estómago por un tiempo comiendo caldito de verduras, cuidándolo mucho, en unos días iba a regresar a estar normal. Pero esto no sucedió y mis opciones se volvieron muy limitadas con lo que podía comer. Después decidí irme al doctor y me diagnosticaron colon irritable. Y pues es una enfermedad que los doctores no saben exactamente de dónde viene ni cómo curarla exactamente, solo te dan pastillas que te ayudan a mejorar los síntomas, pero no hay una curación real. Así que fue muy obvio para mí que tenía que cambiar el rumbo de mi salud mental, porque si no mi salud física iba a estar deteriorándose cada vez más o podría convertirse en algo peor. Así que tal vez deba de poner un poquito de contexto aquí. Muchos de ustedes que ven mis videos, que se los agradezco muchísimo, ya saben que mi mamá murió, ya tiene 10 años, pero cuando empecé con el problema de el colon irritable, habían pasado solo 7 años y en menos de un año, a los 8 meses, mi primo, que era mi vecino, y mi hermano falleció también.
Entonces fue muy poco tiempo para procesar estas dos pérdidas tan fuertes que me creó mucho dolor, mucha desconfianza en la vida y me llevó mucho tiempo sanar estas heridas y creo que todavía sigo en proceso de completar esa sanación. Mi mente estaba en un lugar donde creía que en cualquier momento algo malo iba a suceder. Y no solo algo malo, sino lo peor que pudiera imaginar. Eh, la confianza que yo tenía por la vida se había ido y llegó mucho miedo, mucha ansiedad. También llegó culpa y dolor, mucho dolor. Eh, Me di cuenta que ya no podía seguir así. Esto era muy claro para mí, así que decidí sin importar que, que tenía que ir a uno de estos retiros. No me importó el costo, porque sabemos que aquí en Latinoamérica puede ser un poquito más elevado el precio debido al cambio de moneda. Sin embargo, dije, todo se va a solucionar, todo va a encajar, pero yo tengo que ir a uno de estos retiros porque tengo que hacer un cambio drástico, algo que sea un parteaguas de quien estaba haciendo hasta ese momento. Así que empecé a meditar día y noche para prepararme para las largas meditaciones que se dan en este tipo de retiros, así como escuché el curso progresivo e intensivo que viene como parte del retiro. Y desde ese momento sentí que me empezó a ayudar muchísimo. Empecé a sentir una mejoría, sobre todo emocional. Y después de hacer las meditaciones de los centros energéticos, también me ayudaba muchísimo a no tener dolor y que me diera hambre. Parte de los retiros de Joe Dispenza son las sanaciones coherentes, donde los asistentes del retiro practican la sanación, un método de Joe Dispenza, y donde hacia otros compañeros. Para esto, tú cuando te inscribes al retiro de Joe Dispenza, te mandan después un mail donde puedes elegir ser Hili, que es como se le llama a las personas que quieren ser sanadas. Y es totalmente al azar. Se meten todos los nombres a una máquina y la máquina escoge al azar quiénes van a ser los Hilis. Yo la verdad dudé un poco en aplicar, pero pues pensé que no perdía nada en intentarlo y lo hice y la verdad me olvidé totalmente de ello. Yo solo quería ser parte de ese evento que había escuchado tanto hablar de él y quería vivir esa experiencia. El día que llegué a la hora del registro, me informaron que había sido escogida como Hili, que son las personas que van a ser sanadas. Y inmediatamente sentí una felicidad que me tomó por sorpresa. Se me erizó toda la piel, sentí una emoción que vino de repente, ¿no? Y no puedo evitar que mis lágrimas salieran de emoción. Y ellos tienen ahí sus pañuelos ya listos para esta situación. No puedo explicar la emoción de que me hayan dado esa oportunidad. Sentí que era muy sincrónico, sentí que era mi momento, sentí de alguna manera que mi mamá me había mandado esta sanación, no lo sé, pero lo sentí como así tenía que ser. Ese día por la tarde fue la primera plática y todas las personas se veían muy felices, muy entusiasmadas. Me senté el primer día junto a una chica en la cual me dijo que era su segunda vez en un retiro de Joe Dispenza, pero que la primera semana que había estado ahí era la mejor semana de su vida. Y eso realmente me emocionó, el que ya pudiera estar ahí por fin con todas esas personas. Joe empezó a hablar sobre las sanaciones que han ocurrido en los retiros y se podía sentir la emoción en el aire. Se me salieron otra vez las lágrimas junto a las chicas que estaban al lado mío porque de veras se empieza a sentir el aire muy electrificante. Había miles de personas ahí dispuestas a dar lo mejor de sí, con el corazón abierto, para poder hacer un cambio en la salud de otra persona, ya sea emocional o física. Y la verdad me sorprendió la energía que había en el lugar, de felicidad y de emoción y de una expectativa muy positiva de lo que podía pasar ahí esos 7 días. Al otro día me desperté muy temprano. Se empiezan las meditaciones a las 6 de la mañana. Se empieza con pláticas
y después meditaciones. Y empezamos con la meditación del tiempo y espacio, que es una meditación donde solo te quedas en el presente, en el espacio cuántico, en el espacio negro donde no hay nada más que ser. Trascender quiénes somos, el nombre que tenemos, dónde estamos en nuestro espacio, el tiempo en el que estamos, ¿no? Es ir más allá de todo esto. Y para mí la verdad fue súper difícil porque no tenía un punto de comparación con esto, no sabía cómo imaginármelo, no sabía cómo conectarme con ese espacio. Entonces lo único que hacía era tratar de visualizar ese espacio negro hacia todos lados y pues terminaba siempre con un dolor de cabeza gigante. Pero esa primera meditación realmente fue difícil, muy difícil. Eh, Me dolía todo mi cuerpo, me dolía mi espalda, me dolían mis isquiones y mi mente y mi cuerpo se empezó a resistir. Tenía mucha incomodidad en mi cuerpo y lo único que quería era gritar. Todo mi cuerpo quería pararse de ahí, moverse, salir corriendo de ese cuarto. Era mucha ansiedad, pero me mantuve ahí, a pesar del dolor, a pesar de la incomodidad, a pesar de la ansiedad, y lo logré. Me mantuve ahí 1 hora y media, que para mí fue eterno, y seguí domando al animal, como dice Joe Dispenza. Y después de terminar 1 hora y media y te dan un merecido descanso, Joe decidió que lo deberíamos de volver a intentar. Y otra 1 hora y media igual. Pero esta vez en la segunda sentí un momento en el que pude ir más allá, trascender esa incomodidad y se sintió liberador. Se sintió como ese pequeño momento había valido la pena esos otros minutos de angustia. Y Doctor Joe habla de cómo la importancia de trascender el cuerpo y la fuerza de quedarme ahí en lugar de salir corriendo y seguir mi instinto o el instinto de mi cuerpo, sino simplemente quedarte ahí y domarlo. Y ahí es cuando empieza esa práctica de ir más allá de ti mismo, ir más allá de tus hábitos. En ese retiro conocí a 2 amigas maravillosas con las cuales sigo en contacto, a las que quiero muchísimo, porque cuando estás ahí, conoces personas, comienzas a compartir pues todos los cambios que quieres hacer más profundos. Entonces haces amistades eh, muy profundas y muy bonitas. De hecho, o sea, hice mis 2 amistades y ya, ¿no? Me quedé en mi pequeño círculo, éramos las 3. En ese momento fue perfecto para mí porque era lo que necesitaba, ¿no? Todavía yo no era muy abierta ni muy segura de mí misma para sentirme cómoda en esa situación. Es realmente una oportunidad especial porque todo está enfocado hacia ti. Te olvidas de tus deberes, te olvidas de las tareas cotidianas que tienes y solo importas tú ahí y el trabajo interno que estás haciendo contigo. Y como solo estás enfocado en eso, en ti mismo, hay muchas cosas que se empiezan a hacer evidente de tus creencias y de tus miedos y cómo te sientes respecto a varias cosas. Empiezas a ver muy claramente tus limitaciones, tus miedos, tus creencias. Entonces es una oportunidad grandiosa para observarlas, para ser conscientes de ellos, para querer soltarlas. Realmente es para lo que la mayoría de las personas están ahí, para hacer ese cambio y ese trabajo en sí mismas, para sanar, para ser mejores y para crear esta nueva versión de uno mismo, ¿no? No es fácil a veces que lo veamos en nuestro mundo cotidiano, ¿no? El quitarnos esa máscara y poderlo ver tan obvio. Y tengo que decir que los primeros días realmente fueron difíciles. Muchísimos patrones de juicios, creencias se me mostraron y pues no tenía otra más que observarlos y me di cuenta de que era mi falta de amor propio, el no sentirme suficiente, el no sentirme merecedora. Recuerdo que veía, y esto es un poco embarazoso decirlo y aceptarlo, pero recuerdo que veía a las chicas contentas, muy guapas, muy hermosas, vestidas felices, siendo libres, y yo me sentía muy insegura de quién era yo, de cómo me veía, de la persona que yo era. No me sentía
merecedora definitivamente, no me sería suficiente. Y yo creo que para sentirme un poquito mejor acerca de mí misma, emitía juicios hacia ellas. También me pasaba mucho que cuando la gente gritaba en sus meditaciones, me hacía sentir muy molesta, me desconcentraba, pero al mismo tiempo me sentía muy juiciosa de que no pudieran controlarse, cosa que no debe hacerse cuando vas a los retiros. Debes soltar, debes dejar fluir. Claro, siempre y cuando seas sincero, pero es importante sacarlo, porque muchas veces en esos retiros se mueve mucho la energía estancada. Hay veces que ha estado tanto tiempo ahí adentro que en algunas de las meditaciones simplemente la emoción sale y la gente grita, llora, pero es maravilloso. Salen sin control y es perfecto y hermoso. Pero en ese momento había cierto rechazo de mí hacia eso. Creo que me di cuenta de qué tan juiciosa he sido hacia afuera, pero eso significaba el juicio que principalmente era hacia mí, porque sabemos que pues la realidad es un espejo y refleja cómo nos estamos sintiendo hacia uno mismo. También hubo situaciones que me enseñaron mi herida de abandono, con la cual he ido cada vez observando más claramente, y lo cual me ha ayudado a ubicarla en mis comportamientos, haciendo que se vuelva cada vez más fácil el poder dejarlo atrás, cambiarlo y sanarlo. Es muy interesante cómo es fácil ver esos patrones en ese momento porque se pueden acentuar bastante. Y yo creo que es una manera de que los veas y a lo mejor por primera vez o a lo mejor ya están listos para que los sueltes y los dejes ir. Yo les recomiendo mucho que traten de verlo sin juzgarlo, que se amen de la mayor manera posible y que traten de soltarlos, traten de sentirse agradecidos por poderlos ver tan claramente, porque no es una tarea fácil, pero la intención y la perspectiva lo es todo. Y recuerden que en algún momento, cuando puedan aprender y crecer de ellos, se van a sentir agradecidos que esas situaciones hayan tenido parte de su vida, porque sin eso no se hubieran expandido de la manera que ahora lo han hecho y no serían la persona que ahora son, dejando así un espacio para vivencias mucho más satisfactorias y mucho más alineadas con quien realmente soy, su nuevo yo. Así que poco a poco me fui acostumbrando a las meditaciones y disfrutándolas más y más, sintiéndome orgullosa por llevar a mi cuerpo a límites que yo creía que tenía, pero que pude ver que pude ir más allá de ellos y que era capaz de mucho más de lo que yo creía. Es sorprendente que estando en un lugar tan hermoso como Cancún, lo único que me importaba era estar ahí dentro, en ese salón de fiestas, meditando y estando presente en cada plática de Joe Dispenza. Realmente no sentí la necesidad de salir a jugar. Mi trabajo era ahí interno y me hacía muy feliz. Y bueno, los últimos 3 días se iban a dar las sanaciones de coherencia. Así que un día antes nos llamaron para explicarnos cómo estaría, cómo se iba a organizar. Y en ese momento lo único que pude sentir fue vergüenza, porque sabía y había visto a personas que yo sentía que estaban en peores situaciones que yo, que necesitaban más de esa sanación que yo. En esa plática, Kelly, que es la mano derecha de Joe Dispenza, nos explicó que era muy común sentirse así, pero que el universo nos había escogido, nadie nos había escogido más que nosotros mismos. Y si estábamos ahí era por una razón y porque era nuestro momento. Y que debíamos de confiar y deberíamos abrirnos a recibir y a sentirnos merecedores. Y no importaba la razón por la que habías escogido ser Healy, si era en físico o emocional, todo es válido, solo tú sabes qué es lo que necesitas sanar, en qué es lo que necesitas ayuda.
Y pues todos somos merecedores de recibir amor, todos. Pero esas palabras me desarmaron, no pude evitar llorar, porque realmente no me sentía merecedora para nada, me sentía muy culpable. Y bueno, al otro día eso empeoró un poco porque al salir del salón los Heelys salen antes, como media hora antes o 15 minutos antes de que salgan las demás personas que van a sanar. Y cuando sales del lugar, te tienes que llevar tus cosas y todo mundo, las 1000 y tantas personas que están ahí, pues te aplauden cuando sales a todos los Heelys. Entonces yo lo único que quería era esconderme detrás de mi mochila o de algo, pero me sentí muy avergonzada, como una intrusa. Pero bueno, cuando entras ahí están acomodadas las sillas, hay un Healy que se pone en medio y 6 sillas alrededor donde se van a sentar los healers, los sanadores, y ya que te acomodas, Joe empieza a hablarte un rato sobre el merecer, sobre el momento de abrir tu corazón, sobre sentirte digno de recibir. Y yo la verdad estaba muy lejos de sentirme tantito digna, pero intenté relajarme y abrir mi corazón. Y cuando entran los sanadores, alguien de las personas que me tocaba sanar entró llorando y yo pude sentir su tristeza y eso me distrajo muchísimo. Pero no fue culpa de la persona, simplemente yo sentía incomodidad de estar ahí. Así que terminó la sanación ese día y yo me sentía muy apenada con las personas que me habían sanado porque todos se me quedaban viendo, esperando una respuesta de qué había sentido y la verdad es que no había sentido mucho. Y me sentí muy apenada otra vez porque pues ellas estaban ahí dando todo para sanarme, ¿no? Y yo no pude darles una respuesta satisfactoria, ¿no? Pero bueno, al salir de ahí reflexioné mucho, reflexioné sobre cuál era mi estado en el que había estado, cómo me sentía y decidí abrirme en realidad a esta experiencia, a sentirme digna porque si estaba ahí era por una razón y me propuse abrirme y aceptarlo. Y fue una experiencia importante porque me dio cuenta esta creencia de sentir que no merezco ese amor, que no merezco recibir, fue muy obvia. Entonces al otro día intentaría hacer este esfuerzo, sobre todo por, por las personas que están intentando ayudarte, pero sobre todo esta vez lo hacía por mí misma, porque creo que me lo debía a mí darme esta oportunidad de recibir todo ese amor. Y me acordé de la sensación de que sentía que este era mi momento. Todo lo había sentido como estaba orquestado. Era una hermosa sincronía que podía sentir más allá de lo que podía comprender. Pero cuando me acosté y cerré mis ojos, decidí que era el momento de sanar todo el dolor, toda la culpabilidad, todo lo que sentía, todo lo que había sentido después de la muerte de mi mamá, todas las heridas que ella y yo cargábamos y que ella no había podido sanar en vida, pero yo lo haría por las dos. Yo sanaría esto por las dos. Y recordé la manera en que ella me amaba, como siempre me decía lo hermosa que me veía, lo grandioso que era, que si mis largas piernas, que si no sé, 20,000 cosas. Y recordé su hermosa compasión por mí, su hermosa comprensión por quien yo era, su amor incondicional. Y me pregunté si yo podía verme de la manera que ella podía verme. Ella me veía de una manera que hasta ese momento yo no había podido ver y decidí intentar verme de esa manera. Si lograba sentir un poco de cómo ella me veía y el amor que ella sentía por mí, sería un gran logro, sería un gran paso. Pensé, ¿por qué no puedo ver eso que ella podía ver tan claramente? Sentí que ese espacio me lo estaba brindando ella, esa oportunidad para conectarme con esto. Y merecía ser sanada, merecía ser amada, merecía ser feliz y que era tan valiosa como cualquier otra persona en ese cuarto. Y decidí verme con sus ojos, que ahora sentía que eran mis ojos. Y quería sanar realmente, quería dejar ir todo el dolor, quería dejar de compararme con los demás, sentirme digna de estar viva, sentirme con derecho a estar viva.
Así que cuando los sanadores se enteraron y comenzó la sanación, yo era un mar de lágrimas. Pero en cuanto empezó la sanación, empecé a escuchar cómo dos hombres, uno a mi derecha y uno a mi izquierda, empezaron a temblar y a moverse porque había tanta energía que los movía. Y es cuando empecé a sentir cómo la energía se movía desde mis pies, por todo mi cuerpo, cruzaba todo mi cuerpo, por mis rodillas, mis manos, por todos lados. Y cada vez empecé a sentirlo más y más y más y más y más potente. Era electricidad pura, era real, era tan real la sensación como tocar una silla o algo físico. Era totalmente real, era un hormigueo, todo el cuerpo me hormigueaba, mis rodillas, mis manos. Sentía cómo entraba y se movía por dentro y yo lo único que podía hacer era empezar a emitir sonidos, empecé a quejarme, empecé a hacer ruidos, porque era la única manera que yo podía canalizar de alguna manera esa energía. Era demasiada energía y mi cuerpo tenía que moverlo de alguna manera y empezaba a sacudirse porque era la única manera de que yo pudiera no sentirme tan agobiado por esta. Tenía que darle una salida, sentía que tenía que darle una salida. Y se sentía realmente maravilloso, se sentía maravilloso. En cierto momento quería gritar, pero me contuve y entonces decidí reírme. Y la risa se convirtió en carcajada y no podía parar, era algo que salía tan naturalmente y solo reía y reía y reía y se sentía tan satisfactoria, pero no tenía control de ella. Todo mi cuerpo se movía y era una sensación maravillosa, era muchísima energía moviéndose por todo mi cuerpo. Nunca había sentido algo así, fue una experiencia realmente maravillosa, una experiencia fuera de lo común. Yo gemía y ellos gemían porque ellos también sentían toda esta energía moviéndolos. Y hubo un momento en que parecía que ya iba a terminar y en eso yo dispensado. Volvía a empezar otra vez la sanación y otra vez la sensación de la energía regresaba. Y yo ya no podía más, o sea, era demasiada energía, ¿no? La verdad se sintió como un tiempo largo, aunque seguro pues minutos, porque no son muy largas las sanaciones. Pero cuando terminó por fin y me sentía pegada al piso, me sentía muy pesada. De hecho, tenía mi antifaz en la cara y le tuve que pedir a las personas ahí que si por favor podían retirármelo porque no podía mover ni un solo dedo. Y cuando me retiraron el antifaz, era increíble porque lágrimas salían de mis ojos, pero yo no estaba llorando. Solo salían, era como si agua saliera de mi cuerpo por todo este movimiento que había habido de energía. Increíble. Y los chicos tuvieron que esperarme un buen rato, como 10 minutos, a que yo pudiera empezar a mover mi dedo pequeño de la mano. También algo muy simpático fue que cuando abrí los ojos vi que todos eran voluntarios los que me habían tocado. Yo no sé si esto tuvo que ver en que, pues, es gente más experimentado, pero bueno, lo agradezco mucho de todas maneras. Y la verdad no me sorprendió porque sentía que era mi momento, que esto era para mí. Así que después de un tiempo pude sentarme un poco y una de las chicas me preguntó si había tenido la experiencia parecida un día antes. Y yo le dije que no, porque el día anterior no me había sentido que lo merecía, pero hoy sí me sentía merecedora. Y en cuanto dije eso, fue como si mi pecho explotara. Ya no pude hablar, solo lloraba descontroladamente, como ese llorar de que no puedes ni respirar. Y sentí una gran emoción en el cuerpo. Fue maravilloso. Todos me abrazaron y me decían que era amada, que me merecía esto. La verdad fueron muy lindos, personas muy lindas, se siente el amor, es una experiencia maravillosa. Cuando por fin pude salir del salón, no podía ni caminar, sentía mi cuerpo pesadísimo, pero estaba en total éxtasis, o sea, nadie ni nada me podía quitar la felicidad que yo tenía en ese momento. Lo único que quise es irme a mi cuarto, me salí al balcón, que puedes escuchar la selva hermosa, y los sonidos de la noche de la selva fueron tan maravillosos. Solo no necesitaba nada, solo estaba ahí siendo, sin ningún pensamiento, sintiéndome totalmente completa y totalmente viva. Fue una sensación maravillosa por la cual voy a recordar toda mi vida y la cual estoy muy agradecida.
Ahora que veo el video que grabé contando esta historia, porque hice un diario de video que les recomiendo hacer, si van a uno de estos retiros cada noche deberían hacer un video para grabar, porque se olvidan, las experiencias se olvidan, los detalles se olvidan, y creo que es importante que recuerden los cambios que han logrado. Pero cuando veo ese video que grabé, me hizo llorar por quién era en ese momento y quién soy ahora. Todo lo que he caminado hacia el amor propio, todo lo que he sanado, todo lo que he aprendido a amarme. Y me di cuenta que para sanar tienes que sentir que lo mereces, que mereces estar aquí, que te mereces ser feliz, que te mereces sentir completo, porque ya lo somos y siempre lo vamos a hacer. Somos seres valiosos, somos parte de la fuente, somos energía de la fuente. Somos valiosos simplemente porque somos amor puro. Y aunque mi estómago no sanó en ese momento, iba definitivamente en dirección a ello. Pero sí empezó mi camino hacia convertirme en esta nueva persona que ahora soy y que sigo transformando todavía. Y empecé este camino de amarme a mí misma y de sentirme una persona valiosa en este mundo. En ese camino sigo estando y me siento muy afortunada por vivir mi vida hoy, de experimentar todo lo que he experimentado, aunque haya sido muy doloroso, y formar parte de esta maravillosa vanguardia, como dice Abraham, en la que vivimos ahora. Ese éxtasis que sentí duró unos días, me sentía en completa paz, en completa amor, agradecimiento. Sentía que no necesitaba nada externo, que podía estar en cualquier lugar y sentirme feliz, pero sobre todo me sentía muy agradecida. Me sentía otra persona a la que llegué ahí, que había experimentado por fin sentirse completa y sin ninguna razón, simplemente por estar viva. Así que gracias por escucharme, gracias por escuchar mi experiencia, y quiero decirles que por favor no se rindan. Yo sé que hay momentos que pueden ser muy difíciles en esta experiencia de tercera dimensión, pero siempre pueden mejorar desde el punto en donde se encuentran. Cada paso que dan hacia sentirse mejor, cada pensamiento que cambian, cada emoción que deciden dejar atrás, cada creencia que deciden cambiar, es un gran paso. Y son pequeños detalles lo que hacen la diferencia. Y poco a poco van a ir cambiando. A lo mejor no lo noten al principio, pero cuando miren atrás van a ver lo diferente de persona que son ahora. Y van a ver cómo valió la pena todo. Así que no se rindan. Los amo muchísimo. Les mando un abrazo enorme y recuerden que no importa dónde se encuentren, siempre pueden dirigirse hacia donde quieren estar. Es solo un camino emocional.